El día de hoy vamos a ver la unidad 4 de la asignatura de Marco Legal de la Medicina Veterinaria y Zootecnia. Esta unidad 4 se refiere a las leyes internacionales, tratados comerciales, acuerdos y organismos internacionales. La importancia radica en que ahorita vamos a ver por qué los organismos internacionales van generando todos estos lineamientos a nivel internacional y dichos lineamientos se tienen que incorporar a nuestras leyes nacionales. Y ahorita vamos a ver por qué como país vamos a ir incorporando esas leyes, esos lineamientos básicamente. Los objetivos de esta unidad precisamente son conocer algunos organismos internacionales y cómo los tratados comerciales generan lineamientos. ¿Cuáles son sus funciones de esos organismos internacionales y por qué es importante que como médicos veterinarios o tecnistas los conozcamos? Bien, primero empezaré con la responsabilidad que tenemos como médicos veterinarios de participar en el bienestar social de la comunidad. Y de ahí se deriva todo. ¿Por qué? Porque principalmente es participar en el equilibrio de esa comunidad, de ese ecosistema, de esa sociedad, población, como ustedes le quieran decir, desde su mínima expresión. O sea, los ecosistemas participan todos los seres vivos, personas, animales, flora, fauna, silvestre, doméstica, incluso, como ven en la diapositiva, también los ecosistemas acuáticos. Entonces es preservar esa convivencia en armonía, porque una vez que se rompe, pues eso va a generar enfermedades o conflictos sociales que van a impactar precisamente en la salud, tanto física, mental, de una comunidad. ¿Qué factores vamos a considerar? Porque cada comunidad tiene, pues es diferente, cada una tiene sus propias características, entonces incluso sus hábitos alimenticios pueden generar sus condiciones de salud. La seguridad alimentaria, como vamos a ver más adelante, es tener acceso a los alimentos, no solo alimentos, sino que sean alimentos sanos, nutritivos, inocuos, que no generen enfermedad, pero además que sean accesibles para la población. Y accesibles me refiero a materialmente, o sea, que los puedan adquirir, pero también económicamente, ¿sí? Porque podemos decir, pues sí, ahí está la carne o ahí están las verduras, pero si la gente no tiene el poder adquisitivo para comprarlo, pues obviamente ese va a ser un factor muy importante. Va a comprar lo que esté a su alcance económico, quizá no lo que él quisiera y que lo va a nutrir adecuadamente. También aquí interviene la cultura de esa comunidad, la religión, la educación y la parte legal. Y cuando decimos legal, como ya vimos en la unidad 1 de nociones de derecho, no solo es lo escrito, es decir, la constitución, las leyes, los reglamentos, sino, es muy importante a nivel comunidad, a nivel sociedad, los usos y costumbres. Es decir, esas tradiciones que van pasando por generaciones y muchas veces rebasa lo escrito. Entonces, como médicos veterinarios debemos conocer cuando vayamos a algunas comunidades para saber y no quebrantar estos usos y costumbres, o bien para asesorar debidamente considerando estos usos y costumbres. Bien, vamos a dar inicio
desde la parte internacional y vamos a ir, es decir, de lo general a lo particular, de la parte internacional y lo vamos a aterrizar a México. ¿Por qué en nuestro país eh, existe la legislación que tenemos para sanidad animal, producción animal, bienestar animal? ¿Cómo es que se origina? No es que a alguien se le haya ocurrido. Finalmente, son directrices que como país tenemos que considerar y ahorita vamos a ver el por qué. Digo, además de que como país tenemos nuestras propias características, tenemos nuestros propios usos y costumbres, entonces de ahí se generan nuestras políticas, y de ahí nuestra normatividad a cumplir. Y el médico veterinario zootecnista, como ya vimos en la introducción de la asignatura, eh, ¿por qué debemos conocer la legislación y además participar en su elaboración? Porque finalmente el médico veterinario zootecnista lo que aplicamos es normatividad en medicina veterinaria y zootecnia, es decir, en sanidad animal, en producción animal y en bienestar animal. La globalización, ¿qué es la globalización? La globalización es un fenómeno económico que data de los años 50 del siglo XX, es decir, de 1950. Y se genera porque a nivel mundial hay se abren los mercados comerciales entre los países, es decir, no todos los países producen lo mismo. Entonces se empieza a hacer esos intercambios comerciales de todo tipo de productos, de servicios profesionales, por supuesto. Y esto va a ser impulsado por los avances en la tecnología, es decir, en esos años, pues ya iniciaba la aviación, es decir, la Segunda Guerra Mundial genera también avances tecnológicos. Entonces, antes todo este comercio se realizaba por vías marítimas, pero con la Segunda Guerra Mundial se impulsa toda la aviación y finalmente la tecnología va avanzando velozmente. Entonces, todos estos avances tecnológicos pues generan que toda esta comercialización vaya siendo cada vez más veloz. ¿Por qué? Finalmente ahora compramos incluso en el ciberespacio y nos llega el producto, nosotros nunca vemos al proveedor, o bueno, lo vemos en la pantalla en internet. Entonces, todo esto va causando que el comercio sea una punta de lanza. Y aquí debemos considerar los intercambios comerciales de animales, productos y subproductos. Bien, vamos a ver un ejemplo de globalización es el McDonald's. McDonald's se lo pueden encontrar donde sea, en los pueblos más recónditos o en las poblaciones más recónditas se encuentran. Eh, Esta es una empresa estadounidense. Entonces es un ejemplo de la llamada globalización, lo que les comentaba, no solo es los productos, sino también los servicios. Y aquí lo podemos ver, y entre ellos son los servicios profesionales. Aquí podemos ver cómo el comercio se hace vía aérea, marítima, terrestre, subacuática, y todo por los avances en la tecnología. El ciberespacio, existe moneda que nadie ve, ¿no? Los Bitcoin. Entonces también aquí intervienen los servicios profesionales. Por eso es que, por ejemplo, ustedes, como estudiantes en una facultad que está acreditada a nivel internacional,
Como decía, ustedes al ser egresados de una facultad de medicina veterinaria y zootecnia que está acreditada a nivel internacional, van a tener, eso son esquemas de calidad. Entonces, los van a considerar eh, en cualquier posgrado que quieran hacer fuera del país, fuera de México. Eso, como ustedes están egresados de una escuela ya que cumple con requisitos de calidad, eso les va a quitar algunos requisitos. Es decir, si fueran, por ejemplo, para Estados Unidos, si no estuvieran en una escuela acreditada a nivel internacional, pues tendrían que hacer un propedéutico y otro tipo de requisitos. Al ser egresados de esta facultad acreditada a nivel internacional, eso ya no lo tienen que hacer, por ejemplo. Entonces, la globalización y los esquemas de calidad van muy de la mano. Y lo vamos a ver cuando veamos la Ley Federal de Sanidad Animal. Vamos a ver esquemas de calidad. Por ejemplo, eh, los establecimientos tipo inspección federal son esquemas de calidad para exportar. Digo, y también aquí a nivel nacional en México, si ustedes van, no es lo mismo comprar la carne en el tianguis, porque ustedes no saben la calidad de ese producto, porque no hay una eh, rastreabilidad, no tienen, cuando lleven inocuidad, van a ver, por ejemplo, todo el proceso que lleva la carne después de la matanza, tanto para su conservación y para que sea inocua para el consumo, para el consumidor. Y es diferente a que si van a alguna tienda de autoservicio y compran la carne y tiene el sello tipo inspección federal, pues ustedes saben perfectamente o pueden saber el proceso que ha pasado. Y eso lo van a ir viendo conforme vayan avanzando en la facultad, en las asignaturas. Pero todo eso está respaldado por la legislación. Por eso es importante que ustedes la conozcan y participen en su elaboración. Bien, la globalización, los tratados comerciales forman parte importante en la globalización porque son los esquemas que van a dar una certeza legal a los acuerdos comerciales que se hacen entre dos o más países. Es decir, ustedes han escuchado los tratados comerciales que tiene México, por ejemplo, el que tiene con Estados Unidos y Canadá. Es un solo tratado comercial y participan 3 países. Entonces, estos acuerdos comerciales pueden ser entre 2 o más países. Y hay diferentes tipos de tratados, de acuerdos, pero no los vamos a ver aquí. Simplemente es para que ustedes sepan que existen. ¿Y para qué sirven estos tratados comerciales? Pues finalmente es, digámoslo así, un pacto entre esos países, y lo que se hace es que van a acordar las reglas para comercializar entre sí, y los aranceles, es decir, las cuotas que se tienen que pagar, y lo van a ver en la unidad 5, van a ir disminuyendo. Es decir, se va haciendo más flexible el comercio gracias a ese pacto con reglas legales, eh, y el comercio va a fluir. Y este comercio, como les comentaba, no es solo de productos, sino también de servicios. Y aquí tenemos en esta diapositiva los beneficios de los tratados comerciales. Y como dicen en los negocios, es un ganar-ganar. Pues sí, pero no se dejen ir con la finta. Finalmente siempre habrá uno que gana más que el otro. Entonces, aquí podemos ver el marco legal, es decir, le da una certeza jurídica. Esta diapositiva, aunque no es reciente, y de hecho aquí
pero me gusta porque especifica bien, ejemplifica bien eh, cuando México entra a esta globalización, es decir, abre sus puertas a ese comercio a nivel internacional. Y aquí lo podemos ver, que es en 1986 cuando ingresa al GATT. Ahorita vamos a ver qué es el GATT. Y de ahí se va haciendo toda una serie de acuerdos y tratados comerciales con otros países. Además, debo decirles que todo este contexto ya cambió. Me gusta la diapositiva porque cronológicamente nos lo evidencia, pero todos estos tratados comerciales se van actualizando. Entonces, aquí podemos ver incluso que el primer tratado comercial, el Telecán, con Estados Unidos y Canadá, entra en vigor en 1994, pero fue un tratado comercial que se firmó desde 1992, o sea, entra en vigor en este año. En 1995 se crea, entra en vigor la Organización Mundial de Comercio. Ahorita vamos a ver qué es eso. O sea, finalmente las necesidades comerciales van generando, mejor dicho, los intercambios comerciales van generando todas estas necesidades de crear organismos, de actualizarlos y que se generen lineamientos que den certeza al comercio. Aquí nuestra diapositiva viene hasta 2005. ¿Qué pasa? Actualmente podemos ver que México cuenta con 12 tratados de libre comercio con 46 países diferentes. Es decir, siempre hemos escuchado nada más con Estados Unidos y con Canadá, el de América del Norte. Y México tiene tratados comerciales con países de todo el mundo. A algunos les compra, a otros les vende. Por ejemplo, ¿y por qué es importante que conozcamos? Por ejemplo, tenemos un acuerdo, un tratado comercial con Colombia. Y recientemente se abrió la negociación para actualizarlo y Colombia dice, sí, México, yo te voy a comprar todo el acero que tú me quieras vender. Pero yo quiero venderte carne de res, carne de cerdo. Pues sabes qué, México, o sea, aunque es la Secretaría de Economía quien hace estas negociaciones, finalmente las secretarías correspondientes al área técnica, en este caso SADER, pues dice no, no te podemos comprar carne de res y carne de cerdo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la misma situación zoosanitaria, es decir, Colombia tiene fiebre aftosa y México no. Entonces también es esa otra de las premisas, por ejemplo, en cuanto a la situación zoosanitaria. Vamos a comercializar con los países con los que tengamos una misma situación zoosanitaria, porque el riesgo no existe riesgo cero. Entonces, aquí, por eso es importante que conozcamos. O sea, no vamos a ser los expertos y demás, pero sí saber lo que existe y en determinado momento saber qué puertas tocar. Y aquí podemos ver, aunque esta diapositiva es de 2010, podemos ver, es para ejemplificar las enfermedades que tienen otros países, que México no tiene, pero que puede tener si no somos cuidadosos en el comercio. Aunque esta diapositiva es de 2010, ahorita en mayo de 2020 sabemos que recientemente hubo un brote en el norte del país de enfermedad hemorrágica viral de los conejos. Y ya pasamos por esta, digámosle, pesadilla en 1989 porque se tuvo que usar rifles sanitarios, es decir, se tuvo que eliminar a toda la población junícola. Entonces no solo es que se pierda la población, sino también eh, la genética que teníamos en el país. Entonces, si no somos cuidadosos en el comercio, ocurre este tipo
llamémosle, de tragedias por enfermedades. Otro de los riesgos en cuanto a este comercio internacional es la movilidad de personas que hay a nivel mundial. Y yo se los comentaba, o sea, gracias a la tecnología, ahora es muy fácil y lo estamos viviendo. Estamos en la plena semana de riesgo en México de contagio por el modelo epidemiológico de contagio del COVID-19. Entonces, vemos que el tráfico aéreo, ahora es muy fácil que llegue un virus, ya sea de cualquier tipo, ya sea que de animales o de personas o de una zoonosis, y que llegue de un continente a otro. ¿Por qué? Por la tecnología. Porque va a llegar tan rápido de un continente a otro, tan rápido como llegue el avión en el que se suba la persona o venga en el animal o en el producto animal. Entonces, el riesgo de introducción de plagas y enfermedades es muy, muy alto y lo estamos viviendo. O sea, no... Mm, estamos con el COVID-19, todos lo estamos viviendo, es un buen ejemplo, pero finalmente pues es una tragedia, ¿no? Por todo lo que implica. Entonces, este es otro ejemplo que tenemos eh, de cómo el incremento comercial se convierte en un riesgo con toda esta movilidad. Esta diapositiva, aunque es de 2010, pues nos ejemplifica cómo se movilizan todas las personas, no solo por el comercio, sino el turismo, las excursiones. Actualmente en sanidad animal tenemos el riesgo, pues, México es libre de fiebre porcina africana, pero es un gran riesgo. Y eso lo van a ver ustedes en epidemiología, no existe riesgo cero. Por ejemplo, en 2018, con el Mundial de Fútbol, que fue en Rusia, en 2019, no, de hecho en septiembre de 2018 se empiezan a disparar los brotes de esta enfermedad en Europa. Y pues no fue casualidad que es después de que termina el Mundial y de que mucha gente pues no iban a las granjas porcinas, pero sí el virus podía encontrarse en la carne de cerdo, el hecho de que dejaran un sándwich, el hecho de que muchos excursionistas fueran a los bosques, entonces eso va generando pues que las enfermedades y plagas sean un gran riesgo. La migración de aves, esto es, y ustedes lo saben, esta migración y es por los vientos y las rutas y esto no se puede cambiar, finalmente es parte de la naturaleza. Entonces, hay cosas que podemos controlar, hay otras que no. El cambio climático también es algo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el cambio climático pues ha generado que cambie las épocas, que haya más calor, que haya más sequía o de repente haya nevadas o la falta de agua. Entonces son factores que debemos considerar a nivel internacional. Entonces todo esto va generando que los organismos internacionales, que ahorita vamos a ver, generen lineamientos y de alguna manera pues controlar lo que podamos controlar. Aquí este es otro de los ejemplos. La zoonosis, los riesgos potenciales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de 2010 en esta diapositiva. En los últimos 10 años, el 75% de las enfermedades emergentes tuvo origen en animales, sus productos y subproductos. Más adelante vamos a ver una gráfica actualizada a 2020. Simplemente es para ejemplificar cómo todo este contexto internacional ha modificado el comportamiento
de los virus, bacterias y cómo se transmiten. O sea, finalmente esta gran movilización ha generando que vayamos cambiando y tenemos que implementar controles y esos controles se generan a nivel internacional. Entonces aquí vemos cómo esta gran movilización comercial ha aumentado las enfermedades transmitidas por alimentos, las conocidas como las zetas, el bioterrorismo, el flujo de mercancías agroalimentarias. Por lo tanto, los gobiernos y consumidores exigen alimentos inocuos. Y esto se va a lograr incrementando la vigilancia e implementación de mecanismos para detectar y atender oportunamente posibles riesgos de contaminación física, química, microbiológica. Todo esto lo van a ver ustedes en inocuidad, ¿sí? Entonces, ahorita solo lo estamos mencionando y conforme vayan avanzando en la carrera van a ir conociendo todos estos esquemas, todos estos sistemas. Ahorita los están conociendo, ya después van a ir a saber cómo se hace. Todo esto dio origen a lo que actualmente conocemos como las buenas prácticas ganaderas, que es un control desde las unidades de producción primaria hasta el consumidor final. Y se toman acciones en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, también en los trabajadores. O sea, y todo está basado en normatividad. Y poco a poco ustedes lo irán viendo, lo irán conociendo. Lo importante es que sepan que existe. Otra tendencia mundial generada en los años 90, en 1990, en el siglo pasado, por la Organización de las Naciones Unidas fue el desarrollo sustentable. Actualmente, pues se identificó que había habido un error de traducción, que no era sustentable, sino sostenible. Y aunque no son sinónimos, pues finalmente, no que los consideremos como sinónimos, pero por este error de traducción, por ejemplo, en nuestro país, y ustedes lo van a ver en el programa de la asignatura, tenemos la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable. ¿Y a qué se refiere? A que los modelos de desarrollo de los países deben considerar la posibilidad de que las generaciones futuras tengan la oportunidad de una calidad de vida igual a la que disfruta la generación del presente. Los recursos naturales no son renovables. Bueno, tenemos los renovables y los no renovables, pero la mayoría son no renovables. Entonces, por eso la ONU generó esta tendencia mundial. Y de hecho la FAO, ustedes pueden buscar su programa de desarrollo sostenible 2030. Y les comento, o sea, aunque no es sinónimo, actualmente lo tenemos que manejar así por eh, este error de traducción. Les comentaba yo lo de seguridad alimentaria, que también es otra tendencia mundial generada por la FAO, porque desde 1945 se consagra como un derecho humano fundamental la seguridad alimentaria, es decir, que los gobiernos de todos los países tienen la obligación de proveer a su población de alimentos sanos, inocuos, nutritivos y accesibles. No solo pues cualquier tipo de alimento. Y eso es muy importante porque aquí participa el médico veterinario en la producción de alimentos. Y aquí lo vamos ejemplificando. Pero ¿qué factores afectan la seguridad alimentaria? Ya lo veíamos. Los factores naturales, las plagas, sequías, incendios, huracanes, de mercado, es decir, que los alimentos aumenten de precio. O a veces por la escasez, pues se aplica la ley de la oferta y la demanda.
también la cuestión del gasto en salud pública. Es decir, que no haya el recurso suficiente por parte del gobierno para todo este tipo de programas de salud pública. Y por supuesto, algo que nos está impactando es que a causa de los desplazamientos de comunidades por los conflictos armados, pues no existen mano de obra en el campo. Y todo eso va a impactar, y aquí lo vemos, todo eso va a impactar en la producción de alimentos, y mucho quizá lo vamos a tener que importar, es decir, que comprar a otros países. Y el riesgo de que no seamos autosuficientes, pues es que perdamos nuestra soberanía alimentaria. Por eso el término correcto es seguridad alimentaria, cuando yo produzco lo que requiere mi población. Pero cuando ya le compro más a otros países, pues voy a ser dependiente. Entonces, es importante que conozcan que en 2014 se publica el Programa para la Seguridad Nacional, y dentro de el punto 3 está enfocado a que la seguridad alimentaria es una política de seguridad nacional, porque de no tenerla, pues el riesgo es perder la soberanía. Aunque este programa solo abarca 4 años, todo esto generó, por ejemplo, que el SENASICA, donde está la sanidad animal, la inocuidad de los alimentos, la sanidad vegetal, fuera considerado a partir de 2013 como un área de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque si hay enfermedades, pues eso va a impactar en la producción. Y de hecho, actualmente sigue considerándose esa área como de seguridad nacional. Y todo esto nos va a generar todo un marco jurídico internacional en materia zoosanitaria. Y aquí podemos ver la ONU, los tratados comerciales que ya vimos que han generado lineamientos internacionales, reglas. Y vamos a ver la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización Mundial de Comercio con sus 3 acuerdos, la Organización Mundial de Sanidad Animal, toda esta parte que les estoy mostrando con el cursor está enfocada al cambio climático. Y aunque aquí no lo vemos, pero sí es conveniente que sepan que existe. Y aquí el CITES, que genera los lineamientos para el intercambio de fauna silvestre, que también debe estar regulado, ya que es uno de los de los negocios más rentables después del narcotráfico, del tráfico de armas, del tráfico de personas. El tráfico de flora y fauna silvestre, pues, son negocios de la delincuencia organizada y son muy rentables. Otro que vamos a ver es el Códex Alimentarios. Entonces, formamos parte de esa cadena sumamente vital. Y eso es lo importante que ustedes deben conocer. O sea, aquí nada más la información que se les está presentando es para que conozcan lo que existe. Y en su ejercicio profesional, ustedes van a ir viendo cómo va a ir impactando. Bien, vamos a dar inicio. Este es el antecesor de, si ustedes ven, me voy a regresar una. Aquí no vemos, en este esquema no vemos el GATT. Y es porque el GATT es el antecesor de la Organización Mundial de Comercio. Vamos a ver por qué. Yo les decía que toda la globalización empieza a dispararse, es decir, a dar pasos agigantados por el desarrollo de la tecnología.
Entonces, en 1948, el GATT son las siglas en inglés. En español es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Y esto era porque los países que querían comercializar entre sí, pues se reunían y hacían rondas comerciales, es decir, estas rondas era una serie de reuniones para que generaran las reglas para lo que querían comercializar, pero si lo pensamos bien, pues esto era muy lento y el comercio pues ya era ágil, por lo que les digo, o sea, los avances en la tecnología. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, era muy tardado. ¿Y qué pasa? Los mismos países, los que participaban, los miembros del GATT, se reúnen en lo que se conoció como la Ronda de Uruguay, que fue una serie de reuniones que se generan entre 1986 y 1994 y se toma el acuerdo, o sea, también en el comercio, vamos a ver, cuando veamos la unidad 5, vamos a ver todas esas reglas, todas las reglas que existen, pero también hay competencia desleal. Entonces, todo eso se trata de corregir en con todos estos lineamientos internacionales. Entonces es en esta ronda de Uruguay donde ya participaba México, porque acuérdense que ingresa en 1986, y el GATT define que ya como viene funcionando, pues ya es obsoleto porque pues ya el comercio es veloz. Y entonces deciden todos los miembros crear un organismo con mayores atribuciones, mayores alcances, y toman el acuerdo el 15 de abril de 1994 de crear la Organización Mundial de Comercio, que va a entrar en funciones a partir del 1 de enero de 1995. Entonces, el antecesor de la Organización Mundial de Comercio viene siendo el GATT. Y todos los países que en ese momento participaban, pues van a ser los socios fundadores. ¿Y qué hace la Organización Mundial de Comercio? Aquí del lado derecho vemos que esa organización internacional se ocupa de generar las normas a nivel internacional que rige el comercio entre los países. Entonces, y aquí lo vemos, administra todos los acuerdos comerciales de los miembros de la organización. También es un foro para negociaciones comerciales. Y algo bien importante, acuérdense que no todos los países tienen el mismo nivel de desarrollo. Hay países desarrollados y hay países en vías de desarrollo, o como nos llaman, economías emergentes, porque México eso es. Entonces, muchas veces los países desarrollados, pues obviamente van a tratar de sacar ventaja, pues de quien se deje, ¿no? Entonces, también eso es algo donde la Organización Mundial de Comercio participa. De hecho, México, si ustedes se meten a la página de la Organización Mundial de Comercio, pues van a ver que México ha hecho varias denuncias contra Estados Unidos, y la verdad es que son procesos en foros internacionales, pero existen y México los ha ganado. Muchos de estos procesos pues llevan años, pero uno de los ejemplos es Estados Unidos dejó de comprarle carne, atún a México, porque decía que cuando México pescaba el atún en las redes quedaban atrapados delfines, tortugas, y que pues era prácticamente un ecocidio. Entonces México demostró que no era así, y de hecho lo que también hace México es modificar sus leyes.
Y entonces demuestra que no era así. Y Estados Unidos tuvo que resarcir el daño que le había hecho a México al no comprar, porque es la discriminación en el comercio. ¿Sí? O sea, se demuestra que había habido discriminación por parte de Estados Unidos y Estados Unidos tiene que resarcirle el daño económico principalmente a México. Se supervisan las políticas comerciales nacionales. ¿Por qué? Porque todos estos lineamientos que genera la Organización Mundial de Comercio, los países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio están obligados a cumplir e ir incorporándolos a su propia normatividad. Por eso les decía, o sea, nuestra normatividad nacional en sanidad animal, producción animal, bienestar animal, se va generando acorde a las características del país y a los lineamientos internacionales en los que está obligado. ¿Y cuáles son los que se van generando por estos organismos internacionales? Y de hecho, cuando México firmó el acta de ingreso, una de las premisas que vienen en esa acta es que cumplirá con todos los lineamientos de manera obligatoria. Aquí la asistencia técnica y otra de las funciones es cooperación con otras organizaciones internacionales. Y aquí me voy a regresar un poquito y les voy a comentar. Ahorita la vamos a ver de manera individual, pero por eso aquí en este esquema puse junto a la Organización Mundial de Comercio la Organización Mundial de Sanidad Animal. ¿Por qué? Ya les decía que estos lineamientos son obligatorios y los lineamientos de la OIE, por sus siglas, son voluntarios. Pero ahorita vamos a ver que los lineamientos que genera la OIE son lineamientos de sanidad y bienestar animal. Pero son voluntarios, como les comentaba. ¿Y qué pasa? Aquí los puse junto porque la Organización Mundial de Comercio ya vimos que una de sus funciones es colaborar con otros organismos internacionales. Y señala, o sea, casi pone, como yo, Organización Mundial de Comercio, no es mi atribución generar lineamientos de sanidad animal y bienestar animal, pues voy a apoyarme en la OIE, que sí es su atribución, y todos los países que quieran participar en intercambios comerciales de animales, productos y subproductos tendrán que cumplir de manera obligatoria con los lineamientos que genere la OIE. Oye, sí, pero es que esos son voluntarios, sí, pero para quien quiera comercializar y sea parte de la Organización Mundial de Comercio, tendrá que cumplir de manera obligatoria con ellos. Por eso es importante. Volviendo. Cuando se crea la Organización Mundial de Comercio, simultáneamente se crea 3 acuerdos. Aquí vamos a ver 2 específicamente. El acuerdo sobre aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. A fin de que ya no hubiera toda esa serie de reuniones, de esas rondas, pues lo que se hace es generar este acuerdo para que todo lo referente a animales y vegetales ya se contempla en este acuerdo y se aplica. Solo si faltara algún tema que no lo considerase este acuerdo, pues entonces sí ya se hace una comisión que lo revisa y demás. Y este acuerdo se refiere a la aplicación de reglamentaciones en materia de inocuidad de alimentos y control sanitario de animales y vegetales. Entonces, si ven, ya son reglas específicas de lo que nosotros como médicos veterinarios o los ingenieros agrónomos pues saben hacer. Otro de los acuerdos es el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Y esto es para que los países no pongan pretextos técnicos si no quieren comercializar con algún país. Es decir,
lo que el caso que les comentaba con Estados Unidos, ¿no? Que no exista discriminación y no pongan pretextos, porque eso tampoco se vale. ¿De qué trata el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias? Pues trata, y véanlo aquí, finalmente son normas técnicas en sanidad e inocuidad. ¿Y quiénes las hacemos? Pues nosotros, porque son especificaciones técnicas de la medicina veterinaria y zootecnia. Autoriza a países miembros para establecer sus propias normas con fundamentos científicos. Análisis de riesgo de plagas. Normas para proteger la vida humana, la salud animal y los vegetales con un principio de no discriminación. Y finalmente, normas internacionales. Entonces, si ustedes ven a nivel internacional, todo esto se va generando y nosotros como país lo vamos incorporando poco a poco. Y es lo que nosotros tenemos que cumplir a nivel nacional y a nivel internacional en el caso de la importación, la exportación. Otro de los organismos internacionales es el Codex Alimentarius y está enfocado a generar reglas de calidad e inocuidad de los alimentos. Esta comisión, este organismo internacional, se crea desde 1961 y fue a raíz de una unión entre la FAO y la Organización Mundial de la Salud. México se incorpora en 1968. ¿Y qué es lo que hace el Códex? Recomienda disposiciones, es decir, reglas, a los gobiernos en cuestiones destinadas a proteger la salud de consumidores, evitar prácticas comerciales fraudulentas y facilitar el comercio internacional. Y aquí en esta diapositiva vemos toda la estructura del Códex Alimentarius. Y aquí lo vemos en específico para el área de sanidad animal, también la parte de vegetales. Tiene su sede en Suiza y en Roma y está organizada por comités de asuntos generales y de productos. Y aquí en los de asuntos generales podemos ver toda esta parte, de hecho entre paréntesis está la letra del país donde está cada uno de los comités. Y ustedes pueden ver que todos los países donde está son países desarrollados, salvo el de productos, el de frutas y hortalizas frescas, ese comité está en México. Aquí podemos ver todo lo de etiquetado. No crean todo lo que viene en los productos que consumimos. No crean que eso, la etiqueta es algo que se le ocurrió a alguien, no. Se generan lineamientos a nivel internacional y se van incorporando en nuestra propia normatividad. En México tenemos una norma de etiquetado y hay normas de etiquetado específicos, o sea, no hay una sola, pero precisamente es para proteger la inocuidad y calidad de los alimentos. Higiene de alimentos en Estados Unidos, de residuos de plaguicidas, Países Bajos, aditivos alimentarios y contaminantes, Países Bajos, sistemas de inspección y certificación de importaciones y exportaciones de alimentos, Alemania, residuos de medicamentos veterinarios en alimentos, Estados Unidos. Entonces, es muy amplio. México, aunque ya vieron que ingresamos desde 1968, es hasta 1983 donde México toma acciones y el punto de contacto de enlace es la Dirección General de Normas de Secretaría de Economía. Es el enlace con el Codex Alimentarius. Y lo que hace México es una estructura espejo a esta, a la que ya comentábamos. Pero en vez de que aquí sea la inicial del país, obviamente va a hacerse cargo la Secretaría, es decir, el área técnica correspondiente. Por ejemplo, todo lo de etiquetado
lo ve Secretaría de Economía. Lo de higiene de alimentos, lo ve de alimentos para, bueno, acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, leche y productos, la SADER coordina los comités de leche y productos lácteos, cereales, legumbres y leguminosas, residuos de medicamentos veterinarios, frutas y hortalizas frescas, alimentación animal, pescado y productos pesqueros. Y así cada una de las secretarías pues se va a hacer cargo de los comités que le correspondan de acuerdo a su área técnica. Y llegamos a la Organización Mundial de Sanidad Animal, que era la que veíamos, que les comenté que va a generar lineamientos en sanidad y bienestar animal. Esta organización es la más antigua, ya que se funda en 1924 por 28 países miembros y México es parte de esos países fundadores. Como vemos aquí, se funda antes de la ONU y antes se llamaba, por eso las siglas, por eso ustedes ven el logotipo de OIE, porque se llamaba Oficina Internacional de Epizootias. Sin embargo, a principios de este siglo, en 2003, se cambia el nombre porque empieza a haber varias corrientes y porque epizootia se consideraba poblaciones de animales y epidemos, pues las poblaciones de humanas. Sin embargo, predomina la corriente donde ya no se usa el término de epizootia, o sea, sí se usa, pero para casos muy determinados. Y la Organización Mundial de Sanidad Animal, o sea, se decide que la OIE decide cambiar su nombre de Oficina Internacional de Epizootias a Organización Mundial de Sanidad Animal a partir de 2003. Sin embargo, el logotipo, el acrónimo, permanece. Ahora sí que por mercadotecnia ya es una marca posicionada. ¿Qué hace la OIE? Y esta es una organización mundial que todo médico veterinario debe conocer, porque lo que va a hacer la OIE es garantizar la transparencia de la situación zoosanitaria en el mundo, es decir, que todos los países miembros, ya veíamos que todos los lineamientos que genera son voluntarios. Sin embargo, para aquellos países que quieren comercializar o quieren participar en los intercambios de animales, productos y subproductos, es obligatorio que consideren todos esos lineamientos. Y México, ya vimos que participa en la globalización y aparte es socio fundador de esta organización. Entonces, ¿cómo es que se garantiza la transparencia de la situación zoosanitaria en el mundo? Pues que todos los países miembros de OIE y que aparte participan en estos intercambios comerciales tienen la obligación de notificar las enfermedades animales, a enfermedades y plagas animales que tienen. Y toda esta información la va teniendo disponible la Organización Mundial de Sanidad Animal y no solo disponible, sino que también con base en eso ubica a los países por ese nivel de riesgo. Y entonces los países saben con quiénes pueden comercializar en determinado producto o animales en pie. Entonces, ¿qué hace? Recopilar, analizar y difundir la información científica veterinaria y también asesora y estimula la solidaridad internacional para el control de las enfermedades animales. ¿Y cómo lo hace? Pues que toda esta información se va integrando en dos códigos. Un código es un conjunto de reglas. Son dos códigos y cada código con su correspondiente manual de pruebas de diagnóstico y de vacunas. Tenemos el de animales terrestres y el de animales acuáticos. Entonces toda la información actualizada ustedes aquí la pueden encontrar. Garantizar
la seguridad sanitaria del comercio mundial mediante la elaboración de reglas sanitarias aplicables a los intercambios internacionales de animales y productos de origen animal. ¿Y dónde vamos a encontrar esas reglas? En los códigos. Para animales terrestres, para animales acuáticos, con su correspondiente manual de pruebas de diagnóstico y de vacunas. Y también, ¿por qué es importante la OIE? Porque en conjunto con los otros organismos internacionales, en este caso la Organización Mundial de la Salud y la FAO, generan tendencias mundiales. Y una de ellas es la de una salud. O sea, no solo se generan lineamientos, sino tendencias mundiales, el cómo hacer las cosas para que sea oportuno y eficiente. Y aquí una salud es en el entendido que en las diferentes comunidades, sociedades, convivimos las personas, los animales y los ecosistemas. Y por eso se debe, una salud es la integración de la salud humana, animal y ambiental. Aquí tenemos la liga de la OIE. Al principio veíamos cómo las zoonosis impactan en la salud de las personas, de los animales. Y aquí una salud también va en el sentido de que la salud pública, o sea, no la podemos ver solo desde una óptica, la humana, la ambiental o la animal. ¿Por qué? Y aquí la misma OIE señala, nos da una serie de estadísticas. 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas. Al menos 75% de los agentes patógenos de enfermedades infecciosas emergentes del ser humano, incluyendo el ébola, el VIH o la influenza, son de origen animal. 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año, 3 de las cuales son de origen animal. 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonosis. Entonces, eso nos da la pauta de que debemos, como médicos veterinarios, como participantes o como profesionistas de la salud, debemos tener en cuenta todas estas consideraciones y actualizarnos continuamente. Las cosas ya se van modificando, por eso es importante actualizarse. También desde el año 2000, la OIE empezó a generar directrices sobre bienestar animal. Actualmente la OIE tiene 182 países miembros y esta es una definición textual de la página de OIE. El bienestar animal se percibe cada vez más como un elemento integrante de la calidad global de alimentos, con implicaciones importantes para la salud animal y la seguridad alimentaria. Y desde ese año la OIE empezó a generar reglas, lineamientos sobre bienestar animal. Y todos estos lineamientos, miren, aquí tenemos el Código Sanitario para Animales Terrestres, aquí es donde los podemos encontrar. Pero además, una vez que se publican, todos los países estamos obligados a irlos incorporando a nuestra normatividad nacional. Y vean todos estos lineamientos. Y obviamente, ¿quién tiene que hacer estos lineamientos en animales? Pues los médicos veterinarios. ¿Sí? Entonces, aquí vemos normas generales, utilización de animales en la investigación, educación, control de poblaciones de perros vagabundos, en los sistemas de producción, en transporte, sacrificio, en peces de cultivo, en animales de trabajo, reducción de riesgo y gestión de desastres. Entonces es importante que ustedes los conozcan. Por ejemplo, ustedes en bioética vieron la norma la 033. Originalmente esa norma se llamaba sacrificio humanitario de los animales domésticos. Sin embargo, por los lineamientos que genera la OIE, desde 2014 se empieza a modificar esta norma, actualizar para integrarle todos estos lineamientos
e incluso se le cambia de nombre, porque la OIE señala que el término sacrificio solo se utiliza cuando es en medios rituales como el sacrificio kosher, pero ya no podemos llamarlo así por ejemplo, en animales para abasto. Entonces cambia su nombre, la norma, y actualmente se llama Métodos para dar muerte a los animales domésticos, e integra todos los lineamientos técnicos. O sea, finalmente tenemos que irlos integrando como país. Otra tendencia mundial en la que participa la OIE en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y la FAO es la resistencia a los antimicrobianos. Existe todo un programa mundial y todos los países lo tenemos que ir incorporando, y de hecho México en 2018, creo que fue el 5 de junio de 2018, emite su acuerdo donde presenta la Estrategia Nacional para el Combate a la Resistencia a los Antimicrobianos e incorpora todos estos lineamientos que generan estos organismos internacionales. Y aquí finalmente lo que quiero que vean con esta diapositiva es que para la sanidad animal, bienestar animal, seguridad alimentaria, seguridad pública, necesitamos, y todo esto lo incorpora México, porque México, al ser miembro, al participar en la comercialización, de hecho el enlace es la Dirección General de Salud Animal, y estamos obligados. Entonces, ¿qué requerimos para mantener todo esto? Servicios veterinarios bien estructurados. Los servicios veterinarios se refiere a la parte oficial, y legislaciones nacionales sólidas que aplica a todo el país, no solo a la parte oficial. Entonces, y aquí en cuanto a la parte de uso y vigilancia de antibióticos, finalmente, ¿qué señala la OIE? Legislación veterinaria. Finalmente ya vimos que la legislación nos va a especificar qué hacer, qué no hacer o cómo hacerlo. ¿Sí? Es una forma de estandarizar los procesos o los procedimientos. La misma OIE, aquí vemos, tiene su plan estratégico, y de hecho los países nos apegamos a todo esto. ¿Por qué? Porque tarde que temprano tenemos que cumplirlo. Mejorar la sanidad y el bienestar de los animales para una gestión adaptada de riesgos. Respaldar y fortalecer los servicios veterinarios en primera línea de salud pública. Y aquí veamos todo lo de una salud, la sostenibilidad, comunicación, o sea, finalmente es integral. Entonces, por eso es que es importante, porque para el médico veterinario zootecnista ya es una exigencia contar con los conocimientos técnicos, valores éticos y sociales, capacidades y creatividad que le permita enfrentarse y resolver de manera eficaz y eficiente las situaciones. Y una de ellas es la legislación veterinaria. La OIE, en conjunto con otros países, han estudiado y definido el perfil que se requiere, o sea, el perfil que requiere la demanda del mercado laboral. No importa dónde trabajes, si en empresas internacionales, en nacionales, ya sean públicas, privadas, o como emprendedor, es decir, que tú tengas tu empresa, tu clínica, tu hospital. Y estas competencias específicas o básicas es lo que tú como egresado de medicina veterinaria y zootecnia debes saber hacer el primer día como médico veterinario. Entonces aquí vemos epidemiología, enfermedades transfronterizas, zoonosis, enfermedades emergentes, reemergentes, higienes de alimentos, programas de prevención y control, productos de uso veterinario, bienestar animal de manera transversal, legislación veterinaria y ética de manera transversal, procesos generales de certificación, que son esquemas de calidad, impulso a la producción de buenas prácticas, habilidades de comunicación. Las competencias avanzadas son aquellas que ya se van adquiriendo conforme va uno teniendo experiencia profesional. Y vean aquí,
marco de trabajo del comercio internacional, administración y gestión, pero va unido con la ética profesional. Aquí solo puse algunos ejemplos de valores, pero aparte tener capacidad de visualizar y resolver problemas, es decir, de verlo de manera integral, aprender a aprender. Finalmente, cada quien como profesionista tiene que ir construyendo su perfil profesional y aprender es estarse actualizando continuamente, pensar estratégicamente. Ya vimos la tendencia mundial de una salud, aprender a emprender, trabajar en equipos multi e interdisciplinarios y adaptarse a los cambios de contexto organizacionales, sanitarios, estructurales. Estamos viviendo por estamos pasando por una etapa donde tenemos que adaptarnos a ello y sacarlo mejor. Y todo esto es para innovar, tener creatividad para innovar, para resolver, para solucionar, para prevenir como médicos veterinarios. Yo con esto concluyo la unidad 4. Sus actividades de autoevaluación, de autoaprendizaje, las encontrarán en el apartado correspondiente, no las quise incluir en la presentación. Y finalmente tenemos mucho por hacer. Esta es una diapositiva que me regalaron, de hecho no sé dónde es, pero nos marca un camino. Finalmente no podemos quedarnos sentados pensando a ver qué pasa, sino si te sientas en el camino, ponte de frente a lo que aún has de andar y de espaldas a lo ya andado. Es un proverbio chino. Finalmente, pues lo que pasó nos puede servir como experiencia para no repetir los errores, pero podemos usar la experiencia de triunfo para enfrentar lo que viene, ¿sí? Y ahorita estamos viviendo una etapa coyuntural crucial que nos va a fortalecer no solo el conocimiento, sino el carácter. Les agradezco. Cualquier duda, comentario, está en el apartado correspondiente. Hagan sus actividades de autoevaluación y me pueden escribir dudas al correo de legislacionveterinaria@yahoo.com. Les agradezco y éxito.